Palabra de Dios, Juan 2, versículos 1 al 11. Y dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Padre Dios, permítenos en este día entender tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, permítenos tener la revelación por medio del Espíritu Santo. Padre Dios, permítenos conectarnos a través del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que por favor el día de hoy nos permita renovar nuestra esperanza, entendiendo que finalmente nuestro destino no es este lugar, sino el reino de los cielos, el lugar donde finalmente podremos ver la totalidad de tu gloria. Padre Dios, permítenos hoy ver tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, vamos a ver que realmente el Evangelio de Juan no describe muchos milagros, ¿cierto? Solo 7 milagros en total. El Evangelio de Juan describe 7 milagros en total, y entre ellos este que leímos hoy es el primero, el milagro de las bodas de Caná. Pero no solo es el primer milagro descrito en el Evangelio de Juan, sino que es el primer milagro descrito según todo, o sea, digamos, si contáramos todos los 4 evangelios, es el primer milagro de Jesús. Entonces, por lo tanto, podemos tener la certeza de que este milagro debe ser muy importante en el ministerio de Jesús, ¿cierto? Debe ser muy importante. Y uso la palabra milagro para que lo entendamos, ¿cierto? Pero el término correcto bíblicamente y el que deberíamos usar no es milagro, sino señales. ¿Por qué? Porque los milagros son simplemente una manifestación de poder, mientras que las señales hacen referencia a justamente eso, a una señal que va a manifestar las profundidades de la realidad del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, digamos que es una señal de tránsito, algo que nos permite saber hacia dónde vamos, cuándo nos debemos detener, a qué velocidad vamos. De la misma manera, Juan no llama milagros a lo que Jesús está haciendo, sino que le llama señales. ¿Por qué? Porque finalmente estas señales son las que van a dar, van a marcar, van a dar señal de que realmente Jesús es el Mesías y lo que va a venir a través de él. Listo, por eso entonces vamos a ver que Juan no dice milagros, sino señales. Y eso es solo como nosotros debemos entender, lo que realmente Jesús, para Jesús realmente lo importante no son los milagros, porque entendamos de esta manera, para Dios no hay milagros, para Dios no hay milagros, Él hace, Él simplemente está haciendo, pero para Él no son milagros. Para mi hijo yo hago alguna cosa y de pronto para él es un milagro, pero para mí es algo muy natural, pero ahora para Dios el convertir el agua en vino, separar las aguas, para él no es un milagro, él eso lo hace así, sopla y pasan todas estas cosas. Entonces, realmente no son milagros, sino señales. Lo que está haciendo Jesús a través de, digamos, estos milagros, según nuestro punto de vista, esas manifestaciones de poder, es darnos señales de que realmente Él es el Mesías y de que ha llegado ese tiempo del Mesías y lo que va a ocurrir con el Mesías. ¿Listo? Y lo que nosotros vemos, y sin duda alguna, es que
esta señal en particular es especial. ¿Por qué? Porque el lugar, la forma en que se manifiesta es realmente muy particular. Imaginémonos que nosotros fuéramos líderes religiosos. Vamos a comenzar nuestra religión, vamos a comenzar no sé, nuestro grupo religioso. Y si fuéramos líderes religiosos, yo les pregunto a ustedes, si fuéramos líderes religiosos que vamos a reclutar seguidores, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde y cómo manifestaríamos nuestra primera señal? O nuestro primer milagro, ¿cierto? ¿Dónde y cómo? ¿Dónde y cómo lo haríamos? Yo les pregunto, ¿acaso lo haríamos en una boda privada como lo hizo Jesús? ¿O más bien lo haríamos en un lugar público para que más gente lo viera? Simplemente cambiaríamos, digo simplemente, aunque no es simple, simplemente cambiaríamos el agua en vino o más bien iríamos, digamos, a un canal de televisión y pediríamos que cayera fuego del cielo, ¿cierto? Entonces, seguramente todos buscaríamos un lugar más concurrido, un lugar más público y una señal mucho más, digámoslo, vistosa, más aparente, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos aquí que por eso esta señal es tan particular. Esta señal es muy especial, pero lo que nosotros debemos entender es que por ser la primera señal de Jesús debe tener un mensaje muy importante. A pesar de que nosotros digamos, bueno, pero ¿por qué es una boda privada? ¿Por qué es ese milagro allí? ¿Por qué convertir el agua en vino? ¿Por qué ahí? Realmente vamos a descubrir, vamos a desmenuzar por qué Jesús obra de esta manera. ¿Listo? Vamos a ver que esta señal tiene un gran significado. Bueno, entonces vamos poco a poco. Vamos poco a poco eh, y vamos a ir desmenuzando qué es lo que tiene la palabra del día de hoy para nosotros. Mucho para aprender. Al tercer día, este tercer día no lo relacionen con la resurrección de Jesús, ¿cierto? Más bien, recuerden que lo relacionamos como la creación, Génesis, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Si alguien no recuerda, puede escuchar las predicaciones anteriores. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, ¿cierto? Entonces vemos que al tercer día, porque recordemos que en Juan 1 hay una secuencia de días y en Juan 2 sigue esta secuencia de días. Y aquí ya nos está diciendo al tercer día, aquí ya sería el séptimo día, ¿cierto? Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Entonces hubo unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Y luego nos dice el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿quiénes fueron a las bodas en Caná de Galilea? La madre de Jesús, también Jesús y sus discípulos. Listo. Entonces, hablemos un poco acerca de las bodas en esa época. En ese periodo, según las costumbres judías, antes de casarse, ¿cierto? Antes de casarse, las parejas se comprometían la una con la otra y a este periodo se le llamaba desposorio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en Mateo que eh, María estaba desposada con José, ¿cierto? Eso era como un compromiso y era un periodo en el que no vivían juntos, ¿cierto? Podía durar semanas, meses, no vivían juntos, digamos, María y José no estaban viviendo juntos y de esta manera seguramente esta pareja de novios que se acaban de casar aquí en las bodas de Caná, primeramente estaban en ese periodo de desposorio, no vivían juntos, ¿cierto? Y, y durante ese tiempo lo que hacían era prepararse para el momento ya de la boda, del matrimonio, ¿cierto? La única manera de, digamos, diluir este compromiso era incluso divorcio, ¿cierto? Entonces ya se está hablando de divorcio, es que ese compromiso era algo totalmente serio, no es como que, ay, vamos a ser noviecitos, no, era realmente un compromiso, era realmente un juramento. ¿Cierto? Lo que se está haciendo en ese momento, aunque no estén viviendo juntos, es prepararse para el otro, pero no es
como que, sí, es que yo puedo entonces, como es solo un compromiso, no nos hemos casado, puedo estar con otra pareja, buscar, no. Si yo, digamos, en medio del compromiso, estoy con otra persona, ya estoy cometiendo adulterio. ¿Listo? Entonces, vemos este periodo de desposorio y luego llega el clímax de este desposorio, que es ¿cuál? La boda, el matrimonio. ¿Y qué es lo que ocurría? Entonces, digamos que la boda va a ser, digamos, en 7 días. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, generalmente, antes, un dato curioso, generalmente las bodas judías se realizaban los miércoles, las vírgenes, y los jueves las viudas que se volvían a casar. Esto me pareció muy interesante. Pero nosotros vemos entonces que qué es lo que ocurría. El novio iba a la casa de la novia con sus amigos, va con un grupo de personas, con los amigos, va a la casa de la novia y allí, en la casa de la novia, él va a recibir discursos, va a recibir consejos, va a recibir deseos de bendiciones. Miren tan bonito esto, ¿cierto? Hoy en día de pronto el matrimonio como que no le damos tanta importancia, pero en ese momento el matrimonio tenía una gran importancia social, tanto que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios, digamos, usa como parábola de la relación que tiene con Israel el matrimonio, ¿cierto? Entonces vemos aquí que el novio va a la casa de la novia con sus amigos, allí reciben esos discursos, consejos, deseos de bendiciones, y posterior a esto, el novio, la novia y toda la compañía van a la casa del novio para celebrar el matrimonio, la boda, ¿cierto? Y en esa época era algo tan importante la boda que incluso duraba una semana, podía durar una semana el matrimonio. ¿Se imaginan ustedes una fiesta de una semana? Yo no soy tan fiestero, entonces realmente me aburriría, pero aquí está, dura una semana, ¿cierto? Y este dato es importante, que dure una semana, dure tanto tiempo un matrimonio. Entonces, Juan aquí comienza diciéndonos que María, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una de estas bodas en Cana de Galilea, ¿cierto? Fueron invitados a una de estas bodas que iba a durar una semana. Pues puede que haya durado un poquito menos, un poquito más, eso no es lo importante. Lo importante que nosotros vemos aquí es que estas bodas duraban ese tiempo y que Jesús fue invitado allí. Entonces, vemos que es Jesús, que es aquí donde Jesús va a manifestar su primera señal, en una boda, algo privado, algo que totalmente no es como que, digamos, vamos a mostrarlo por televisión, no, es algo privado, ¿cierto? Algo totalmente privado. Y esto ya nos está diciendo algo acerca de nuestra vida de fe. Nuevamente observemos aquí que Jesús no manifiesta su primera señal en el templo o en la sinagoga o en un lugar público, un lugar reconocido, sino en la privacidad de la boda, la privacidad de la boda, ¿cierto? Y esto nos tiene que poner a pensar en algo, ¿cierto? Y aunque de pronto nosotros no lo confesemos con nuestra boca, muchas veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, ¿qué es lo que revela? Que para nosotros Dios está como, no sé, limitado a una estructura física que nosotros llamamos iglesia, ¿cierto? Es como si Dios estuviera limitado en 4 paredes solo allí está Dios. Y por eso es que nosotros somos tan diferentes cuando estamos dentro, cuando estamos fuera de la iglesia, porque pensamos de alguna u otra manera, aunque de pronto no lo confesemos con la boca y digamos, si es que Dios está en todas partes, nuestras palabras y acciones muestran que para nosotros Dios solo está en esas 4 paredes, dentro de esas 4 paredes, ¿cierto? Y creemos entonces que allí es el único lugar donde debemos ser cristianos, el único lugar donde podemos adorar a Dios, el único lugar donde debemos amar, donde debemos servir, donde debemos perdonar. Pero fuera de allí, fuera de las 4 paredes, ya es mi vida, ¿cierto? Fuera de las 4 paredes, yo veré como yo vivo. Pero nosotros vemos aquí que Jesús está en las bodas y que Jesús manifiesta su primera señal en las bodas. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que ciertamente lo que quiere el Señor y lo que debe ser es que Jesús esté en nuestra cotidianidad, que Jesús esté en nuestra familia, que Jesús esté en nuestras relaciones diarias. Esto es lo que nos está diciendo esta parte. Si nosotros vemos bien
la vida de Jesús. Si vemos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús estuvo en el templo, estuvo en la sinagoga, pero la mayor parte de su tiempo, ¿dónde estuvo? Estuvo con la gente común, con las prostitutas, con las viudas, con los niños, con los enfermos, con los débiles, con los olvidados, con los pecadores. Ese era Jesús. Jesús no estaba en el templo esperando que sus discípulos vinieran, sino que él antes fue donde los discípulos, ¿cierto? Él fue donde los discípulos y los buscó. Él fue donde la prostituta, él fue donde el débil, él fue donde el niño, él fue donde el olvidado, él fue donde el menospreciado. Entonces, nosotros vemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ¿cierto? ¿Y dónde manifiesta Dios, dónde manifiesta Jesús el ser 100% Dios? Entre los hombres, siendo hombre, siendo humano, estando en una boda, estando en una boda. Entonces, lamentablemente, nosotros como cristianos nos hemos olvidado muchas veces de esa humanidad, de nuestra humanidad, y nos proclamamos ser como algún tipo de Dios, ¿cierto? Como algún tipo de Dios que siempre tiene la razón, que tiene el derecho de juzgar, que tiene el derecho de condenar a los demás, mientras que las demás personas son simples insectos, ¿cierto? Simples insectos que no me llegan ni a los tobillos, ¿cierto? Entonces creemos que por ser cristianos tenemos el derecho de ver al otro por encima del hombro, es que se dice, ¿cierto? Entonces creemos que ser espirituales de alguna manera es dejar nuestra humanidad, cuando realmente lo que nosotros vemos en la Biblia es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo hombres, ¿cierto? Nos hizo humanos. Entonces, no nos podemos olvidar, no, digamos que no se nos puede olvidar que Jesús no vino para destruir al hombre, sino que más bien vino para restaurar esa imagen y esa semejanza de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que nosotros no podemos despreciar al hermano, no podemos despreciar al prójimo, no podemos despreciar al débil, al necesitado, ¿cierto? En este momento, lo que se está viviendo en Colombia, nosotros no tenemos el derecho, bueno, como yo no estoy sufriendo lo que van a sufrir ellos, entonces no me importa, manada de vagos, como decían allí, manada de vagos, es que no tienen nada que hacer y por eso están haciendo una protesta, ¿cierto? No, esa no es nuestra perspectiva como cristianos. Eso no es lo que un cristiano debe hacer. Antes un cristiano debe dolerle el otro, debe dolerle el débil, el necesitado, el enfermo. Eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, ¿cierto? Porque finalmente ese débil, ese enfermo, ese necesitado es imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros despreciamos a esa imagen y semejanza de Dios, finalmente ¿a quién estamos despreciando? Estamos despreciando al Creador. Estamos despreciando aquel de quien fue tomada esa imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, no les estoy hablando de que seamos humanistas, de que nos centremos en el hombre, no, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de pensar que es que Jesús vino a hacernos semidioses y que ya empezamos a despreciar a los hombres, que dejemos nuestra humanidad. No, antes cuando somos cristianos, más humanos debemos ser, porque el ser hombre es lo que hizo Dios. Dios nos hizo como hombres, Dios nos hizo humanos y no podemos perder eso, ¿cierto? Jesús se manifestó por primera vez, ¿dónde? En una boda, en algo privado, en algo totalmente privado, ¿cierto? Entonces, que no se nos olvide eso, porque muchas veces como cristianos dejamos de ser humanos y nos creemos casi que dioses. Empezamos a ver a los demás que no son cristianos como que manada de basura. Y eso no debe ser así. Creemos que es como un club privado, como un club VIP, donde nosotros tenemos el privilegio de estar, pero los otros, pues, out. No es así, no es así, listo. Eh, Luego nos dice aquí eh, la palabra. Sí. Juan 2, 1, 11, Juan 2, 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos aquí que por algún motivo desconocido, probablemente es porque algún familiar, alguien relacionado con María, se estaba casando, ¿cierto? Por algún motivo desconocido. Y como les digo, probablemente es porque María hacía parte
de la logística de la boda, María se entera de que no hay vino, ¿cierto? Aquí nos está diciendo, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces aquí vemos que seguramente María de alguna u otra manera estaba sirviendo allí, ¿cierto? Ya sea como amiga o familiar, por algún motivo estaba sirviendo allí, porque ella se da cuenta que no hay vino, ¿cierto? Y luego vamos a ver que ella da órdenes en medio de la boda, ¿cierto? Vamos a ver que ella le da órdenes a los siervos para que obedezcan lo que Jesús dijo. Entonces, de pronto para nosotros en esta época el hecho de que se acabe el vino no es como tan importante porque llamamos un domicilio y trae más vino, trae más licor, pero en esa época obviamente no era así, no había domicilios y el vino en esa época tenía, digamos, un significado muy importante dentro de una boda. Tanto era su significado, o sea, su importancia era tan grande en la boda que era inaudito, ¿cierto? Era, digamos, ilógico que dentro de una boda se acabara el vino, a pesar de que duraba una semana, ¿cierto? A pesar de que duraba una semana. Era totalmente ilógico que se acabara el vino. Lo que nosotros debemos entender ahora es que en esa, aquí no es un jugo de uvas, porque de pronto algunos dirán, no, es que como que vino, como que vino. Jesús, ¿por qué va a multiplicar vino? ¿Cierto? Jesús está en contra del alcohol. Entonces, ¿por qué va a multiplicar vino? Eso debe ser jugo de uvas. No, aquí se está hablando de vino, ¿cierto? Ahora, lo que sí debemos entender es que para que el vino no embriagara, porque sí se veía, porque una de las cosas que la Biblia condena totalmente es el embriagarse. Y por eso, como cristianos, no nos podemos embriagar, ¿cierto? Eso es algo totalmente en contra digamos, del mandamiento de Dios. Dios, digamos que rotundamente dice no a la embriaguez. Pero lo que ocurría en esa época es que para que la gente no se embriagara, porque también era muy mal visto, era que diluía el vino con agua, ¿cierto? Diluía el vino con agua un poco. Entonces, vemos que este vino tenía un valor muy preciado dentro de la boda y por eso, como les dije, era inaudito que se acabara el vino a pesar de que duraba una semana el matrimonio. Y si se acababa el vino en esa época en un matrimonio, era una gran vergüenza para el novio. Era una gran vergüenza porque significaba que no se había preparado, que no había preparado suficientemente la boda. En esta época podríamos decir, ah, sí, eso puede pasar. En esa época no. En esa época que a un novio, que en una fiesta de bodas se terminara el vino, era una gran vergüenza, ¿cierto? O sea, cada vez que se encontraban con el novio, ah, vos sos el que se le acabó el vino en la boda, vos sos, ¿cierto? Tanto era la vergüenza de que se acabara el vino, que incluso la familia de la novia podía demandar al novio por esa gran vergüenza, ¿cierto? Es que miren, ahí ya se nos está hablando de la importancia del vino en esa época, ¿cierto? De pronto son cosas que no habíamos visto cuando habíamos leído esta historia, pero vemos que aquí hay una gran importancia con este vino, ¿cierto? Entonces vemos que esta boda, donde está Jesús, donde está María y donde están los discípulos, está a punto de convertirse en un caos. ¿Por qué? Porque se acabó el vino. Y María se acerca a Jesús para decirle, Jesús, se acabó el vino. Jesús, se terminó el vino. Jesús, ya no tienen vino. Jesús, ya no tienen vino. Entonces el novio estaba a punto de pasar una gran vergüenza, de pronto de ser demandado y está en juego su honor y está en juego, digamos, la boda, ¿cierto? Entonces luego nos dice aquí Juan 2:4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, aún no ha venido mi hora. Entonces, nosotros vemos aquí que al escuchar la petición de María, la respuesta de Jesús es un poco como extraña, ¿cierto? Es poco extraña y incluso es distante, porque, y ojo, cuando hablo de distante no significa irrespetuoso. Nosotros vamos a ver que Jesús honró a María
hasta el último momento, hasta el último momento. De hecho, como siempre les he dicho, nosotros como cristianos tenemos que honrar a nuestros padres. Jesús mismo lo demostró y nosotros a aquel que no honra a sus padres, ¿cierto? Entonces, de hecho, el primer mandamiento, digamos, relacionado con los hombres es honra padre y madre en los 10 mandamientos. Para Dios es fundamental que nosotros como cristianos honremos a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Listo? Entonces nosotros vemos que Jesús, de manera respetuosa, pero distante, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Que en otras palabras sería más bien también como, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Eso es lo que le está diciendo Jesús a María, ¿cierto? Entonces, de esta manera, nosotros vemos que Jesús en este momento está creando como una barrera entre él y María, ¿cierto? Entre María y él. ¿Sí? Entonces, porque vemos que en vez de decirle, ay, sí, madre, madre, ¿qué tienes conmigo? En vez de decirle madre, le dice mujer. Y en esa época no es algo común que alguien le dijera mujer a su madre. No era algo común. Entonces nosotros vemos que lo que está haciendo aquí Jesús es hacer un cambio de roles, hacer un cambio de roles. Entonces ya la identidad de Jesús no es el ser hijo de María, sino hijo del hombre. Entonces aquí ya no Jesús está, digamos, es que yo estoy, por así decirlo, debajo de María, sino que yo estoy delante de María como Mesías, ¿cierto? Como Mesías. Entonces, como ya les dije, esto no significa que en algún momento Jesús deshonró a María, en ningún momento, incluso hasta el último momento, en la cruz, pensó en María como esa viuda, ¿cierto? Pero el punto que aquí nosotros vemos en esta parte nos hace entender que es irrisorio, que realmente es ilógico utilizar este versículo como defensa de que María va a interceder por nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Por dos motivos. Nosotros vamos a ver aquí que de alguna manera, ¿cierto? Vemos que Jesús frena a María, porque María se acerca a Jesús, porque nosotros vemos aquí que no se menciona a José. Entonces, aquí ya podemos pensar que José había muerto, entonces María depende de Jesús, ¿cierto? Ya Jesús es, digamos, el protector, quien sustenta. Entonces María depende de Jesús, pero entonces María se acerca a Jesús como madre, pero Jesús le dice, no, aquí no, ¿cierto? Yo ya aquí, digamos que tu autoridad llega hasta donde comienza mi autoridad como Mesías, ¿cierto? Entonces, en palabras de Agustín, dice que ella tenía que aprender que su relación como discípula de Jesús era más importante que su relación como madre de Jesús. Listo, entonces nosotros vemos aquí ya la relación aquí lo que está haciendo Jesús es, María, date cuenta que aquí ya no hay una relación madre e hijo. Tú no eres quien va a intervenir en mi tiempo como Mesías, ¿cierto? Es lo que le está diciendo y es muy claro aquí. Entonces, por eso es ilógico que nosotros digamos, es que María intercede por nosotros. Eso es totalmente ilógico. Y de hecho, lo vamos a ver en el siguiente versículo también. Pero vamos a ver que, primero, esto. Y segundo, vamos a ver que muchas personas también intercedieron por otras personas delante de Jesús y Jesús los escuchó y no significa que por esto ellos son intermediarios entre nosotros y Jesús, ¿cierto? Eso es totalmente ilógico. Entonces, la palabra misma nos está revelando que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Y entre Jesús y nosotros no hay otro intermediario, no hay ninguno, ¿cierto? No es María y no es ningún santo. Es nosotros, Jesús, el Padre, punto, ¿cierto? Entonces, esto nos tiene que quedar claro. De hecho, nosotros lo vamos a ver aquí también. Según de Juan 2, 5. Juan 2, 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, haced todo lo que os dijere. Miren que María no está diciendo, sí, esperen, ustedes me van contando a mí, yo le voy diciendo a Jesús. No, María está haciendo lo correcto. María está apuntando a Jesús. No, pónganle atención a él. A él es el que ustedes tienen que ver, no a mí. A mí no me tienen que decir nada que yo no voy a interesar por ustedes. Es a él.
escuchen lo que Él tiene para decir, obedézcanle únicamente a Él. Aquí el papel de María es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está revelando que finalmente no hay otro intermediario entre Dios y los hombres y tampoco hay intermediario entre Jesús y los hombres. En nosotros, Jesús, el Padre. No hay una María de por medio, ¿cierto? Para que nos quede muy claro. Porque de pronto algunas personas utilizan estos versículos para decir, sí, es que miren que María intervino y por eso es que Jesús convirtió el agua en vino, ¿cierto? No, miren lo que dice María y María es muy clara. Está diciendo, a mí, o sea, hace todo lo que os dijere, él, a mí no está diciendo, bueno, vengan a mí y se acercan y yo les voy diciendo a Jesús, porque yo soy la mamá. No. Entonces, nosotros vemos aquí y vemos algo que también podemos aprender es que María se sacude, digamos, esa llamada de atención de Jesús, porque de alguna manera Jesús le llama la atención y le está diciendo, María, es que aquí ya no hay una relación madre e hijo, sino Mesías y digamos, criatura, ¿cierto? Digamos, Salvador y aquella que necesita ser salvada. Entonces, es, digamos, una llamada de atención. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Cierto? De hecho, es interesante porque en griego, si nosotros vemos en griego, esa es la misma manera en que los demonios le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué comunión tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Lo mismo está diciéndole Jesús a María. No, aquí ya no tenemos ninguna relación en este momento, digamos, de la que tú piensas, no es como que como les digo, María fue honrada por Jesús y nosotros tenemos que, digamos, honrar, más no adorar a María, ¿cierto? Porque nosotros, de pronto, como cristianos, muchas veces despreciamos a María, pero realmente María es un modelo de fe. Pero lo que nosotros vemos aquí es que Jesús está poniendo una barrera, está diciendo, no, aquí el tiempo no es según el tiempo y según tus peticiones, sino según el tiempo del Padre. Entonces, nosotros vemos que aquí hay una llamada de atención hacia María. Sin embargo, nosotros vemos que ella, a pesar de esta llamada de atención, lo que hace ella es perseverar en la fe, ¿cierto? Ella persevera en la fe, ella se sacude, digamos, por así decirlo, de esa llamada de atención. Ella no se deja cargar con esa llamada de atención, sino que se, eh, inmediatamente persevera en la fe. Ella persevera en la fe. Entonces, nosotros vamos a ver, incluso vamos a ver muchos casos en los que Jesús hace lo mismo con otras personas, que Jesús le dice, pero ¿por qué me pides esto? Pero luego estas personas perseveran en la fe y Jesús obra. Lo mismo pasa aquí. Nosotros vemos que María se acerca como una madre, pero que al ser reprendida, entonces ella cómo responde, ya no responde, entonces haga lo que usted quiera, acá yo soy su mamá, es que no, no, María antes responde como una verdadera creyente. ¿Y cómo responde un verdadero creyente? Confiando en el Señor, confiando que Él sabe mejor qué es lo que se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer, ¿cierto? Y esta, sin duda, es una gran enseñanza para nosotros por parte de María. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, y sobre todo en estos tiempos tan duros, tan difíciles, que nosotros venimos ante el Señor y de pronto la primera respuesta que encontramos es un no o un no es el tiempo. Y muchas veces nos sale, es que Dios no responde, es que Dios... Pero no, nosotros vemos aquí a María y ella permanece. Ella se sacude, digámoslo, ese no y permanece en la fe. Y pide y encomienda al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hoy escuché un testimonio de una mujer que estaba a punto de divorciarse de su esposo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el esposo era como primero era como creyente y luego como que dejó la fe, entonces tenían muchas dificultades. Entonces fue al lugar donde yo voy a orar en la montaña y se quedó durante 3 días orando, orando, pero ni siquiera estaba pidiendo por el matrimonio, estaba pidiendo, Señor, Señor, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero que seas contigo. Y, y lo primero que uno se pregunta, ¿será que luego de esto, después de que ella oró 3 días, se habrá organizado el matrimonio? ¿Se habrá, digamos,
¿Esta persona habrá creído? ¿El esposo habrá creído? ¿Ustedes qué creen? Ciertamente no, ¿cierto? Porque eso no pasa así inmediatamente. Pero, pero a los 3 meses, esta mujer con mucha alegría comenta que el esposo empieza a creer, el esposo ya empieza otra vez en los caminos del Señor. Y ella dice, si no hubiera sido por ese tiempo de persistencia en el Señor, de relación con el Señor, yo hubiera dejado todo, ¿cierto? Entonces miren lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces la respuesta al principio es un no, no es el tiempo, pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es permanecer en la oración, confiar que el Señor sabe, que si Él dice no, que no es el tiempo, es porque Él tiene el control y Él sabe por qué son las cosas. Listo. Voy un poco rápido porque hay mucha tela por cortar, dicen ahí. Listo. Juan 2:6 dice así. Dice así. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Imagínense, 6 tinajas de piedra, ¿cierto? 6 tinajas de piedra para agua. Según eh, los estudiosos, 6 tinajas en total serían unos 500, 750 litros de agua. Imagínense todo el agua para llenar estas tinajas, ¿cierto? ¿Para qué se utilizaban estas tinajas? ¿Para qué se utilizaba esta agua? Aquí nos está diciendo aquí la palabra que para el rito de los judíos, ¿cierto? El rito de purificación de los judíos. ¿Cuál era el rito de purificación de los judíos? Lavarse las manos antes de comer. No solo se hacía por higiene, sino que también era como este rito de purificación, ¿cierto? Este rito de purificación. Luego vemos entonces lo que nos dice el versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, hasta el tope, ¿cierto? Hasta el tope. Vean aquí la fe, digamos, la obediencia de estos hombres, de estos siervos que llenaron las tinajas hasta el tope, hasta el tope. Porque nosotros vemos incluso que Jesús no les dice, bueno, llenen las tinajas, ¿cierto? Hasta el tope. No, ellos llenaron las tinajas hasta el borde, ¿cierto? Hasta el borde las llenaron. Uno puede decir, llenar, pero hasta una partecita. No, ellos la llenaron y obedecieron hasta donde tenían que llenar, ¿cierto? Porque ellos, es que imagínense, llenar 6 tinajas que son 750 litros o 500 litros de agua, ellos pudieron haber pensado, bueno, aquí hay una urgencia, se acabó el vino, no deberíamos más bien ir a comprar vino, no, pero ellos obedecen inmediatamente, ellos obedecen y ellos aquí están haciendo como el papel de los discípulos, porque miren que los discípulos no están aquí por ningún lado, ellos están haciendo aquí como el papel de los discípulos porque están obedeciendo. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Aquí también nos tiene que llamar la atención porque hasta este momento nunca se ha dicho que el agua se convirtió en vino. Ellos simplemente obedecieron. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos manda a obedecer. A veces las cosas no las entendemos, pero hay que obedecer el mandamiento del Señor para ver las señales, para ver los prodigios que Él tiene para nuestras vidas. ¿Listo? Versículo 9. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces vemos que el maestro Sala toma de esta agua, pero realmente ya era vino, ¿cierto? Era vino, y llama al esposo. Aquí es interesante porque el esposo nunca dice, uy, pero yo no hice eso, ¿cierto? Aquí el esposo, digamos que nunca niega lo que ocurrió. De pronto estaba muy emocionado con la boda. Pero aquí no está diciendo el versículo 10, y todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, es decir, aquí realmente cuando ya han bebido mucho, realmente dice, cuando ya están embriagados, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Listo. Aquí en Corea, una de las cosas que más me gusta es que hay una cosa que se llama
comida ilimitada, ¿cierto? Todo lo que uno pueda comer. Entonces, uno puede ir, digamos, a un restaurante de carnes y uno se da cuenta, porque yo me doy cuenta al menos, que las primeras carnes tienen, digamos, más jugos, tienen más condimentos, están muy bien hechas, son delicadas, pero a medida que uno se va llenando y uno va pidiendo, más carne, más carne, más carne, van trayendo, digamos, las partes, digamos que no son tan de buena calidad, ¿cierto? No tienen tan buena sazón, porque ellos seguramente ya saben que uno se está llenando, entonces, más bien, no digo que en todos los restaurantes, pero al menos en algunos a los que eso es lo mismo que va a ocurrir aquí, lo que seguramente haría cada uno de nosotros. Cuando uno es inteligente, ¿cierto? Cuando uno es inteligente, ¿qué es lo que da primero? El buen vino. Pero la gente se va emborrachando y ya toma toma licor y no se da cuenta ni siquiera lo que está tomando. Entonces empieza uno a dar el mal licor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo el maestro Sala. La gente generalmente cuando se casa da primero el buen vino y luego da, digamos, el vino de menos calidad, ¿cierto? Yo no sé nada de vinos, no tomo alcohol, pero es lo que nos está diciendo aquí. Ya conocemos todo lo que nos dice el texto, ¿cierto? Ya estudiamos cada parte del texto y, y de pronto nos podríamos quedar aquí y entender, bueno, es que hay que tener fe, hay que obedecer para ver los milagros del Señor. Pero finalmente el punto principal de este texto no es este, ¿cierto? El punto principal de este texto no es este, porque entonces, porque es el primer milagro de Jesús. ¿Será acaso simplemente para que no se dañara la boda? ¿Será acaso para decirnos si debemos tomar o no? ¿Cierto? ¿Será acaso eso? No, y lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver aquí que todo se resume en una frase que dice Jesús, en la respuesta de Jesús a María, que tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora, aún no ha venido mi hora. Y aquí, si nosotros nos equivocamos, podemos creer que, es que pónganse a pensar en esto, nosotros leemos que Jesús dice, aún no ha venido mi hora, y luego Jesús como que obra. Entonces podríamos pensar como que Jesús primero le dijo, no mamá, luego se va, empieza a meditar. Bueno, mamá, yo te voy a hacer caso. Entonces voy a convertir el agua en vino. ¿Cierto? Entonces podríamos pensar que es así. O podríamos pensar que Jesús está recargando la batería de los milagros. Entonces, mamá, un momentico, estoy recargando, ¿cierto? Estoy recargando la batería de los milagros. No, nosotros no podemos entender las cosas así. Cuando Jesús habla acerca de la hora, aún no ha venido mi hora, tenemos que recordar todo lo que nosotros podemos leer en todo el Evangelio de Juan. Y cuando nosotros leemos varias veces el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que Jesús utiliza constantemente la palabra hora, ¿cierto? Que para Jesús es muy importante la palabra hora. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Y por eso Jesús repite mucho las frases, cuando sea la hora, cuando sea la hora, cuando sea la hora, no ha llegado la hora, no ha llegado la hora, no ha llegado la hora. Y en algún momento dice, ya llegó la hora, ya llegó la hora, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces Juan 7:30, ven. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Cierto? Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, lo que nosotros debemos entender aquí es que cuando Juan nos habla acerca de la hora y cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, él no está hablando de que, bueno, mamá, espera un momentico, yo me pongo de ánimo para ver si de pronto te convierto el agua en vino o recargando la batería de los milagros, como les dije aquí. No. Y tampoco es como un reloj, entonces Jesús está viendo la hora para ver cuándo puede hacer milagros. No. Cuando nosotros vemos aquí la palabra hora, tenemos que pensar justamente en eso que nosotros vimos en Juan 12:23. Juan 12:23. El momento en que Jesús es glorificado, el momento en que el Hijo del Hombre es glorificado.
Y aquí está el centro de todo este pasaje, está el centro de todo este pasaje, ¿cierto? Está el punto principal de ese pasaje. Aquí el punto principal del pasaje no es que Jesús salvó una boda, no, ese no es el punto principal. El punto principal aquí es la hora de Jesús, la hora de Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere la hora de Jesús? Es la muerte, la resurrección y la posterior ascensión y exaltación de Jesús. A eso se refiere la hora, porque a eso se refiere la glorificación, ¿cierto? La glorificación, para que ustedes lo tengan en cuenta, siempre que en Juan vean la palabra glorificación, es la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Y finalmente vemos cómo se, digamos, empieza esta nueva creación. Entonces, superficialmente, como ya les dije, eh, nosotros podemos creer que finalmente Jesús obedeció a María, ¿cierto? Que sí, que María intercedió y que Jesús obedeció a María. Pero todo lo contrario, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que cuando Jesús convierte el agua en vino, cuando Jesús convierte el agua en vino, cuando Jesús le habla acerca de la hora a María y luego convierte el agua en vino, eso es toda una señal, es una señal de lo que va a venir después, ¿cierto? Está diciendo, porque miren que primero se nos habla de tinajas de agua que cumplen los ritos de los judíos, pero luego Jesús utiliza estas mismas tinajas de agua que ya habían cumplido su misión, porque ya todos habían purificado sus manos, habían lavado sus manos, ya estaban vacías. Y Jesús dice, vuelvan a llenarlas, llenen esas tinajas nuevamente. Y Jesús convierte estas aguas en vino. Ellos ya cumplieron su función y ahora Jesús está diciendo, ya es tiempo de una nueva creación, ya es tiempo de un nuevo banquete, ya es tiempo de un nuevo vino, ya es tiempo de una nueva boda, una boda más sublime que se va a consumar. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese por su iglesia. ¿Cómo podemos saber esto? Justamente por lo que nos dice aquí, el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando nosotros vemos la palabra señales, se refiere a todo lo que Jesús hace para marcar que él va a ser glorificado, quién es él, cuál es su plan, ¿cierto? Y luego nos dice, y manifestó su gloria, ¿cierto? Manifestó su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Jesús? Morir en la cruz, resucitar y luego ascender, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que es espectacular. No sé si ustedes están tan emocionados como yo, pero vemos este pasaje y finalmente lo que nos está diciendo aquí, nosotros vemos primero esas tinajas vacías, sin agua, sin vino, ¿cierto? Y lo que realmente está manifestando es el estado espiritual de los judíos. Está manifestando nuestro estado espiritual, que estamos vacíos, sin gozo, sin vida, sin paz, llenos de vergüenza. Esa boda que está a punto de convertirse en un caos, en donde se acabó el vino, realmente es un ejemplo de lo que hoy estamos viviendo, ¿cierto? Nosotros en este momento podemos buscar el éxito en este mundo, pero finalmente los que encuentran el éxito en este mundo se dan cuenta que el éxito no es nada, ¿cierto? Nosotros podemos creer que si en algún momento logramos ser tan ricos como, no sé, Bill Gates, vamos a ser felices, pero cuando muchas personas llegan a ese punto, se dan cuenta que no son alegres, ¿cierto? Que les falta algo. Y eso es lo que nos está diciendo. Las bodas en este mundo, ¿cierto? Digamos, las fiestas, las alegrías de este mundo en algún momento, o sea, realmente van a terminar y realmente no tienen vino. Aquí María es utilizada justamente para eso, para decirnos, no hay vino, no hay vino en las bodas de este mundo, no hay vino digamos, en lo que nosotros buscamos celebrar en este mundo, no hay vino, porque recordemos que el vino significa gozo, significa esa alegría, de pronto, en un mundo tan alcohólico pensamos que el vino es malo, pero en esa época era la alegría, es como el gozo, esa es la señal del vino. Entonces, cuando María dice, no tienen vino, lo que está hablando es dando un diagnóstico de la boda, pero ¿qué es la boda? No es esa boda en específico, es nuestra vida en este mundo,
Nuestra vida en este mundo no tiene vino, es decir, no tiene gozo, no tiene vida, no tiene paz, está lleno de vergüenza, ¿cierto? Porque el que no tenga vino está lleno de vergüenza. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús convierte el agua en vino, ¿cierto? Jesús toma esas tinajas que estaban vacías y ya habían cumplido su función, digamos, en el Antiguo Testamento, y las convierte en vino, toma esa agua y las convierte en vino. Y lo que está haciendo Jesús es manifestar, ya hay una nueva creación, ya hay un nuevo vino, ya hay un nuevo gozo, hay una nueva vida, y ya no hay vergüenza, ¿cierto? ¿Cómo podemos saberlo esto? Porque ya estaba profetizado, ¿cierto? Ya estaba profetizado. Isaías 25, 6, 8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Imagínense, el Señor va a hacerle banquete. Dios, es que no sé, Gordon Ramsay, ¿cierto? No sé si todos saben quién es él. No es un chef famoso en este mundo, es Dios, el Jehová de los ejércitos. Va a ser en este monte a todos los pueblos, incluidos a los colombianos, a los coreanos, a los norteamericanos, a los estadounidenses, a los canadienses, a todos los pueblos. Banquete de manjares suculentos. Imagínense que habrá en esos manjares suculentos, ¿cierto? Los que guste bandeja paisa, los que guste sancocho, los que guste arroz chino, ¿cierto? Lo que sea. Banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Miren, aquí se repite la palabra vinos. No es que Dios nos quiera borrachos, sino lo que se refiere es ese gozo que viene a través del vino, ¿cierto? Recuerden que la palabra condena la embriaguez, pero aquí lo que se refiere es ese gozo que viene a través del vino, esa alegría. 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ya no más COVID-19, ¿cierto? Ya no más COVID-19. Buena noticia tenemos. Pero entonces, miren lo que nos está diciendo ya la palabra, ya para que terminamos. Aprendimos todo lo que nos puede decir el texto, ¿cierto? Tengamos fe, no podemos dejar de ser humanos, todas esas cosas. Pero finalmente lo que el texto nos quiere decir es, Jesús nos está diciendo, no ha llegado mi hora, pero cuando llegue mi hora, va a ser la verdadera boda. Ya no va a haber falta de vino, sino que va a estar el vino. Va a haber llenura de vino, pero no solo cualquier vino, el vino supremo, ¿cierto? El vino supremo, el mejor vino, lleno de alegría, lleno de vida, lleno de paz, lleno de verdad, lleno de justicia. La nueva creación. Y entonces ahí es donde vemos algo, que solo algunos pudieron entender esto. Aquí no se nos está diciendo ni que el esposo, ni que los sirvientes, ni que el maestro Sala en ese momento creyeron en Jesús, porque ellos solo vieron un milagro. Los milagros no nos hacen creyentes, pero los que vieron la señal, que fueron los discípulos, pudieron ver el comienzo de la gloria, pudieron ver esa muerte, esa resurrección, esa exaltación, finalmente esa nueva creación, en la cual, como ya les dije, va a haber esta boda entre Jesús y su iglesia, va a haber este banquete, va a haber este vino, va a haber esta paz, va a haber este gozo. Y eso también es para ustedes. Es para ustedes y para mí. Si estamos dispuestos a entregarle nuestra vida a Cristo. Si estamos dispuestos a ser esa novia para Cristo. Listo. Los invito a que el día de hoy nos regocijemos y confiemos que Él sabe cuándo es la hora. Listo. Vamos a orar para que terminemos. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias